Escucha WPJP 1110 AM Sauber. PJP 1110. Radio para todos. PJP 1110 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España. Con su anfitrión, José Nieves. Adelante. Muy buenos días a todos desde la provincia ultramar española de Puerto Rico. Bienvenidos a MRE al Día, programa oficial del Movimiento de Reunificación con España, MRE. Les habla José Rafael Nieves Seize, presidente del movimiento. Hoy, antes de comenzar con los temas del programa, quiero enviar un mensaje al Partido Independentista Puertorriqueño, ya que varios líderes de ese partido y el partido en sí está apoyando la independencia de Cataluña de España. Tanto que critican a los Estados Unidos por meterse en los asuntos internos de Hispanoamérica, y ellos se están metiendo en los asuntos internos de España. Los líderes del PIB dicen que los catalanes democráticamente, en paz, hicieron un referéndum y la mayoría votó por independencia. Ellos obtuvieron mayoría en el referéndum que fue boicoteado. Un referéndum que fue boicoteado por los constitucionalistas. ¿Por qué no dicen que en el último referéndum el 53%, que ahí sí participó prácticamente todo el mundo en Cataluña, el 53% no apoyó la independencia? Decir que la mayoría de los catalanes apoyan la independencia no es cierto. Ellos ganaron un referéndum ilegal, que fue boicoteado. Cuando fueron las elecciones, el 53% de los catalanes rechazaron la independencia. Yo no puedo creer que el Partido Independentista Puertorriqueño, que yo considero, a pesar de las diferencias que tengo con ellos, un partido serio, pero aquí en este asunto han perdido credibilidad. Cataluña no es colonia de España. Cataluña es una comunidad autónoma. Tiene igualdad política. ¿Por qué los líderes del Partido Independentista no le dicen a su gente que el 90% de los catalanes apoyaron la Constitución de 1978? Apoyaron la unión con España, apoyaron la autonomía que tienen hoy en día y que no tienen los catalanes en Francia. Los catalanes franceses no tienen esa autonomía, como he dicho en el pasado. Allí habla catalán en la casa. Allí en Francia los letreros en catalán y esas cosas, eso no se ve. ¿Y dónde están los catalanes franceses? Tranquilitos en sus casas. Sin embargo, los catalanes en España, lamentablemente, el sector separatista, el sector independentista, y quiero que el pueblo de Puerto Rico entienda esto bien, porque en España eso está claro, menos en Cataluña. En Cataluña, lo que sucedió fue que los independentistas catalanes, que ganan elecciones, aunque no tienen mayoría, repito, el 53% de los catalanes votaron en contra de la independencia. Y eso es lo que el PIB no dice. Los catalanes separatistas se apropiaron del sistema de educación, cambiaron la historia a su manera. Y a mí me vino un catalán a decir los otros días, y yo puedo hablar del asunto primero porque soy español, y segundo, mi bisabuelo fue catalán. Yo tengo genes catalanes en mi sangre. Sin embargo, hay separatistas que no tienen ni una onza de sangre catalana. Y son separatistas. Ah, que nacieron en Cataluña. Qué bueno. Yo no nací en Cataluña, pero yo tengo sangre catalana. Y a mí mi familia me hablaba de mi bisabuelo catalán. Y cuando fui a España visité Cataluña. Estuve en Barcelona.
Los catalanes separatistas se apropiaron del sistema de educación, cambiaron la historia y ese es el resultado que hay hoy en día. La mentira de unas generaciones que nacieron y crecieron después de 1978. Ahí es que está la fuerza grande del separatismo catalán. Es como si los independentistas en Puerto Rico se apropiaran del sistema de educación, controlaran el sistema de educación y ustedes verán que cambian la historia a su manera y de aquí a 40 años van a ver que en vez de 75,000 independentistas en un plebiscito, van a votar a lo mejor 400,000 por medio de una mentira. A los otros días vino un separatista a decirme a mí por Facebook, me escribió que el 11 de septiembre de 1714 España invadió Cataluña, que España invadió Cataluña. Yo inmediatamente le contesté, eso no es cierto, eso es mentira. Ahí lo que hubo fue la guerra de sucesión. En España lo que hubo en el 1713 al 14 fue una guerra de sucesión. Los Borbones contra la Casa de Habsburgo. Cataluña apoyó a los Habsburgo y perdió la guerra. Por eso fue que las tropas borbónicas entraron. Ellos perdieron la guerra. Eso fue lo que sucedió en 1714. No fue una invasión de una Cataluña soberana, independiente. Eso nunca ha existido. Cataluña nunca ha existido. Y los catalanes son españoles. Decir que Cataluña es una nación, como dicen los líderes del PIB, que Cataluña es una nación. Cataluña es parte de una nación, parte de España. Y repito, los catalanes se autodeterminaron en 1978. Sobre el 90% apoyó la constitución actual. Apoyó el artículo 155 que tanto critican ahora. Lo apoyaron. Y yo no sé qué ahora yo está esperando el gobierno de España. Eso incluye a los que estuvieron antes. Porque yo no apoyo a ningún partido en España. Nosotros en el MRE no apoyamos a ninguno porque necesitamos, como he dicho, el apoyo de todos los sectores. Pero yo no sé qué está esperando el gobierno español para defender la Constitución, para defender la unidad de España. Y aplique el artículo 155 en Cataluña. Quítenle la autonomía. Quítensela. En lo que todo vuelva a la normalidad. Apliquen el artículo 155. Defiendan la unión de España. La unión de la nación. Una nación tan grande como España. Que fuimos los primeros que traímos la civilización occidental a lo que hoy son las Américas. ¿Cómo es posible que los catalanes separatistas no se den cuenta que al lado de los catalanes franceses está muy bien? Han abusado de la autonomía, han abusado de la democracia. Y yo no sé cómo permiten partidos separatistas si está prohibido separarse. Y en Estados Unidos la separación está prohibida también. Por eso hubo una guerra civil. No fue por la esclavitud, fue por la unión. Y Abraham Lincoln inteligentemente utilizó el tema de la esclavitud a su favor. Tenía más soldados al tener a los negros en el lado de la unión. Apoyó una posición que internacionalmente recibió apoyo y dejó el sur aislado. Una táctica brillante de Abraham Lincoln. Pero volviendo a España. España es uno de los países, si no es el más democrático del planeta. Más que los mismos Estados Unidos. Más que los mismos Estados Unidos. Que venga un estado en Estados Unidos a hacer lo que están haciendo los catalanes. Separatistas. Hay que dejar claro que están los catalanes españoles, que son el 53% ahora mismo. Son mayoría. Y están los separatistas. Y lamentablemente me he dado cuenta que hay gente que no son de Cataluña, que ni tan siquiera son españoles, que están apoyando la separación. Y no son pocos. España no se rompe. España nunca
será desmembrada. Y Cataluña seguirá siendo parte de España por siempre. Y al Partido Independentista, digan las cosas como son. Digan las cosas como son. Y no lo que les conviene, porque yo pensaba hasta hace poco tiempo que ustedes eran un partido sincero. Repito, aparte de las diferencias ideológicas. Pero esas mentiras que están diciendo se la podrán creer los que no conocen la historia de Cataluña. Pero a mí no me engañan. Y a los que saben de historia de España tampoco. No se metan en los asuntos internos de España. Porque España se respeta. Respeten para ser respetados. Y lo dije yo. José Nieves se dice. Bueno, vamos a los temas que traje para el programa. El 30 de octubre de 1950 en Puerto Rico hubo una revolución. La primera y única revolución puertorriqueña. Y esa casi no la enseñan en la escuela. El grito de Lares lo conoce todo el mundo sabe lo que es. Pero la insurrección nacionalista de 1950, nacionalistas prohispanos, defensores de la hispanidad y el catolicismo, dirigidos por su líder, el maestro don Pedro Albizu Campos. El 30 de octubre, en rechazo a la ley 600, del cual Albizu Campos dijo que la ley Jones seguía vigente en cuanto a la soberanía se refiere. Y tenía razón. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo en junio del 2016, determinó nuevamente, pues ya lo había hecho, que Puerto Rico es un territorio no incorporado. El Commonwealth, mancomunidad, no Estado libre asociado. Estado libre asociado es el nombre jurídico que se inventaron aquí. Porque un Estado libre asociado, y les lo digo a mis amigos populares, los populares de Puerto Rico, no el PP, los populares, el Partido Popular Democrático. El Estado libre asociado es un invento, fue un engaño al que el pueblo fue sometido. Y el 30 de octubre, el Partido Nacionalista Puertorriqueño se levantó en armas. El grito de Lares fue solo en Lares. Fueron a San Sebastián y los vencimos. Y luego se retiraron. No hubo pelea prácticamente. Duró 24 horas. Pero la insurrección nacionalista o la revolución nacionalista de 1950, que para la llaman despectivamente revuelta, sin embargo el grito de Lares nadie le dice revuelta, pero la llaman revuelta para desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque fue contra los Estados Unidos, no fue contra España. En el sistema de educación que nos impusieron los Estados Unidos desde el principio del siglo XX y todavía sigue vigente. Lo que pasa es que ahora es en español. Esa insurrección, esa revolución comenzó en Arecibo. Hubo batallas en Arecibo. Hubo batallas en Utuado. Hubo batallas en Peñuela. Hubo batallas en Mayagüez. Hubo batallas en Naranjito. Hubo batallas en San Juan. Hubo batallas en Jayuya. Y no solo hubo batalla en Jayuya, sino que los nacionalistas derrotaron a las fuerzas policiales en Jayuya y proclamaron la República de Puerto Rico con la bandera monoestrellada. No como en el grito de Lares, que la bandera de Lares ni la usaron. Ni lo usaron. Sabe Dios si no estaba hecha todavía. Pero no lo usaron.
Aquí lo usaron. Se proclamó la República el 30 de octubre de 1950. Participaron alrededor de 200 revolucionarios nacionalistas. No eran muchos, pero pelearon como muchos. El gobierno colonial tuvo que bombardear Jayuya, ametrallar con aviones Jayuya y Utuado. Y miren cómo son las cosas. No solo se peleó en esos pueblos, hubo un ataque a la fortaleza. Atacaron a la fortaleza. Y lo más interesante de todo, no fue ni tan siquiera ese ataque que sorprendió. Fue Casa Blair. Miren hasta dónde llegó. ¿Por qué lo hicieron? Porque en aquella época no había internet. Y la prensa era limitada. Y la prensa de Puerto Rico no iba a mencionar eso. Para que el mundo se enterara, don Pedro Albizu Campos dio esa orden a Griselio y a Oscar para que hicieran ese acto. Y el mundo se enterara que aquí había una revolución. Terminó prácticamente el 2 de noviembre de 1950. Arrestaron a miles de independentistas. Muchos no tenían que ver con la revolución. Muchos no tenían que ver con ella, pero por ser independentistas los arrestaron. Y miren cómo son las cosas, mi gente. En las elecciones del 2012, el 6 de noviembre de 2012, 62 años después, el pueblo de Puerto Rico, sin saberlo, le dio la razón a don Pedro Albizu Campos y a los nacionalistas, cuando rechazaron el estatus actual por primera vez. Rechazaron el territorio no incorporado, rechazaron la colonia, rechazaron el ELA. Muchos sin saberlo, pero lo hicieron, le dieron la razón. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos también le dio la razón a don Pedro Albizu Campos. Lo llamaban loco. Y el loco tuvo razón. Loco entre comillas. Él tenía razón porque él sabía. Él era un hombre brillante y adelantado a su época. Esa ha sido la única revolución puertorriqueña. Y que fue liderada por puertorriqueños, no por venezolanos. Como el Grito del Ares. Así es que nos manipulan. Obviando la historia, escondiendo, tergiversando hechos. Nos enseñan que ser independentista con España era bueno. Ramón Emeterio Betance, un héroe. Pedro Albizu Campos, no ser un loco. Un terrorista. Para que vean cómo se manipulan. Y así ahora está haciendo el PIB manipulando con los de Cataluña. Que hasta grupos ahora cogieron un grupito con bombas y quemaron Barcelona también los otros días. Hubo fuego en Barcelona. La democracia que dice el PIB, que los catalanes pacifistas, independentistas pacifistas, hacen un fuego democrático, una violencia pacifista. Increíble. Y hablando de increíble, traigo más información sobre Ramón Emeterio Betance. Nosotros estábamos investigando el Grito del Ares, como ustedes saben, investigando el Grito del Ares, que no fue lo que nos hicieron creer, que aquí la mayoría de los puertorriqueños apoyaron ese grito, lo apoyaban aunque no participaron. Eso es un embuste. Que ni los lareños apoyaron el Grito del Ares, que les enseñaron a creer que ellos apoyaron ese grito, y no les dicen que fue que su pueblo fue secuestrado por ese grupo que por la noche tomó el pueblo. Por eso es que al otro día
cuando se fueron a San Sebastián, que fueron derrotados por los puertorriqueños españoles leales a España, la mayoría casi absoluta de todo Puerto Rico, no hubo resistencia en Lares. No hubo resistencia, como dije la otra vez. Pero uno buscando información, desmintiendo la porquería que nos enseñan en la escuela, la porquería de historia de Puerto Rico que nos enseñan, la mentira, la manipulación para crear esta amnesia colectiva, para despreciarnos nosotros mismos, porque despreciar a España, despreciar a los españoles es despreciarnos a nosotros mismos, porque los puertorriqueños somos españoles. Ya que pues nosotros investigando y como decía el Chavo, sin querer queriendo han aparecido una información que me puso a pensar si en Lares, en el grito de Lares, no se usó la bandera, se usó un paño rojo que decía libertad, abajo la monarquía, abajo la reina. En ningún periódico español de la época dice que el grito de Lares fue una rebelión separatista, que yo estoy seguro que lo hubiese dicho. Y luego de ocurrido esos sucesos el 23 y 24 de septiembre de 1868 y el triunfo de la Revolución Gloriosa, en diciembre de ese mismo año, apenas 3 meses después, y enero del 69, fueron liberados los rebeldes de Lares. Si eran separatistas, ¿por qué el gobierno los liberó tan rápido? ¿No sería porque el grito de Lares no fue un grito de independencia como nos han hecho creer, y haya sido parte de la Revolución Gloriosa que comenzó en España el 17 de septiembre de 1868? Todo se está moviendo hacia esa dirección. Y miren lo interesante. Y esto lo voy a leer porque es un tema delicado y estamos todavía en investigación. Y voy a citar: para entender el pensamiento de Ramón Emeterio Betances, se nos impone también una labor de revisión, porque con demasiada ligereza se le califica de separatista, secesionista o independentista, y no todos los textos que dejó pueden ser bien a mano de todos. Lo constituye el famoso manifiesto de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, firmado en Santo Tomás, en Saint Thomas, ¿no? Como se le llama hoy en día, en noviembre de 1867, a 11 meses del grito de Lares. Y es interesantísimo lo que descubrí. Perdón. Es interesante. Estaba en una revista que no es pro española. No es pro española. Habla de colonia. Que no pueden decir que esto lo escribió un pro español.
bastante española que es. Pero están esas líneas interesantes. Que el independentismo no quieren que sepamos. Y está en las proclamas. Les voy a leer. La proclama de los 10 mandamientos. Que prometo analizar una por una posiblemente en el próximo programa. Esto es increíble. Oye, leo. Proclama de los 10 mandamientos de los hombres libres. Puertorriqueños. Y escuchen bien. El gobierno de doña Isabel II lanza sobre nosotros una terrible acusación. O sea, le acusaron a él y él incluyó a todo el mundo. La manipulación. Dice que somos malos españoles. El gobierno nos calumnia. Ahora viene la parte interesantísima. Que el independentismo no quiere que sepamos. Y ahora están como gato boca arriba tratando de defenderse. Porque ya llevé el tema a las redes sociales. Y ha revolcado el hormiguero. Escuchen. Y esto lo escribió Betances. Ramón Emeterio Betances. Nosotros no queremos la separación. Nosotros queremos la paz. La unión con España. Mas es justo que pongamos nosotros también condiciones en el contrato. Para septiembre de 1868, según la revista, la información que conseguí, Betances, Hostos, entre otros, no eran separatistas en el 1867, en el 1868, en ese año. Ellos lo que creían era en derrocar la monarquía, y creía Betances en la unión, en un Puerto Rico español. Betances no era independentista, no quería la independencia en esa fecha. Él quería un Puerto Rico español. Y Betances debió haber sido un republicano. La república por la que ellos lucharon en el Grito de Lares no era la independentista, era la República Española. Que Puerto Rico fuera parte de la República Española, de una República Española. Y voy a repetir: nosotros no queremos la separación, nosotros queremos la paz, la unión con España, mas es justo que pongamos nosotros también condiciones en el contrato. Y él escribió, y sí, todas son muy sencillas. Alas aquí. La abolición de la esclavitud. Derecho a votar todas las imposiciones. Libertad de culto. Libertad de palabra. Libertad de imprenta. Libertad de comercio. Derecho de reunión. Derecho de poseer armas. Inviolabilidad del ciudadano. Derecho de elegir a nuestras autoridades. Esos son los 10 mandamientos de los hombres libres. Si España es capaz de darnos
y nos dé esos derechos y esas libertades, podrá entonces mandarnos un capitán general, un gobernador de paja, que quemaremos en los días de carnestolendas, en conmemoración de todos los judas que hasta hoy nos han vendido. Y seremos españoles. Yo no sé qué habla de Judas, porque los judas eran él y su gente. Porque aquí nos han hecho creer que ser pro español es ser traidor. Traidores son los que pelearon en contra de España, los que quisieron separarse, porque Puerto Rico era España. Puerto Rico era provincia de España. Traidores deben ser calificados los que trataron supuestamente de separarse. Porque ahora eso hay que decir entre comillas. Porque aparentemente no era por la separación. El grito de Lares fue parte de la Revolución Gloriosa. Y eso es lo que estamos investigando. Y hacia ese camino es que hasta ahora nos está llevando lo que estamos encontrando, y lo que todavía no voy a decir porque quiero corroborar las fuentes. Porque yo, si no hay una fuente, no lo utilizo. Y si consigo algo que no tenga fuente, lo especifico. Lo dejo claro. Y terminando los 10 mandamientos, Betances termina diciendo, luego de si España nos daban esos derechos y esas libertades, y cito, y seremos españoles. Si no, no. Si no, puertorriqueños. Repito, y seremos españoles. Si no, no. Si no, puertorriqueños. Luego escribe, paciencia, os juro que seréis libres. Ramón Emeterio Betances. La primera opción de Betances en 1868, en la proclama de los 10 mandamientos de los hombres libres, que se utilizó para Lares, para el grito de Lares, la primera opción no era la separación, era obtener unos derechos que él entendía no teníamos. Y claramente él era antimonárquico. Por eso, en la república que creía Ramón Emeterio Betances en 1868 era la República Española, que luego de la victoria de la Revolución Gloriosa, para 1873, se formó la primera República Española. Y no duró mucho, pero ahí estuvo. Eso fue lo que apoyaron. Eso fue lo que apoyaron. Si nos dejamos llevar por los 10 mandamientos. Porque él se molestó porque la reina lo llamó mal español. A él y a su gente. Y a su gente me refiero a su grupo, no a los puertorriqueños. En general. Y esto lo encontramos investigando porque, repito, no, esto no estaba en nuestra investigación. A tal el grito de Lares a la Revolución Gloriosa. Es que se está dando solita. A medida que uno busca información, se está solito. Y en eso estamos. Betances se molestó porque lo llamaron mal español. Y eso le digo yo a los independentistas que tratan de burlarse de mí en internet, de nosotros. Cuando uno escribe que éramos españoles y que somos españoles, que se ríen. Ríanse ahora. Ríanse de Betances, del padre de la patria. Aquí lo que aparentemente pasó fue que el grito de Lares fue parte de la Revolución Gloriosa, perdieron,
Y por eso es que en diciembre del 68, 3 meses después, y enero del 69, de 3 a 4 meses después, ya habían liberado prácticamente a los rebeldes. Que se les llama rebeldes. En ningún momento, en ningún periódico español, los llaman rebeldes separatistas. O los separatistas. En ningún momento. Y el grito del área prácticamente no existió hasta el siglo XX, luego de la invasión. En la política puertorriqueña. Que dicen que Cayetano Colistote fue el que sacó la bandera de Lares. Yo le digo a la gente, ¿por qué si en Lares se utilizó esa bandera? ¿Por qué en 1898 y en la década del 90, no? A 1895, cuando en el Comité Revolucionario de Cuba en Nueva York, los puertorriqueños que pertenecían a él adoptaron la bandera cubana invirtiendo los colores. ¿Por qué no llevaron la bandera de Lares? ¿Por qué no lo usaron? No la habían usado en Lares. Y si lo usaron, ¿por qué la cambiaron? Porque lo que hemos encontrado es que utilizaron. No lo utilizaron. Y repito, decía libertad y abajo la reina, abajo la monarquía. Lo mismo que estaban luchando en España, los revolucionarios, los rebeldes de la Revolución Gloriosa, que ganaron. Yo me preguntaba desde los 90 si pero cuando no hay esta investigación, donde había el ideal de la reunificación todavía no estaba en la luz pública. ¿Por qué? Yo me preguntaba por qué Betances escribió eso. Pero rápido vienen los que dicen saber y te dicen, no, eso era por independencia y nada más. Igual que cuando decidimos ser español en 1797 y derrotamos a los ingleses, que yo decía, pero eso fue por defender a España. Y me decían, no, eso fue por defender a Puerto Rico. Así decían los independentistas. Y uno se cree la mentira y la manipulación, como están haciendo ahora con Cataluña, el PIP, y no sé si algún grupo más. Así que mi gente, Ramón Emeterio Betances parece que no fue lo que dicen que fue. Ningún padre de la patria. Al menos para el grito de Lares, no creía en la independencia. No era su primera opción. Luego, con el tiempo, pues, sí escogió el camino de la separación, el camino de la traición. A esos que dudan, que dicen que eso que él escribió aquí en los 10 mandamientos fue ironía, pues les tengo esta. Y esto fue la carta de Betances al cónsul estadounidense Gina. Y cito: es claro, y eso fue en abril de 1898, es claro que si no se puede obtener otra cosa, valdría más llegar a formar un estado de la Unión que seguir siendo españoles. Repito, es claro que si no se puede obtener otra cosa, la independencia, valdría más llegar a formar parte de un estado de la Unión de Estados Unidos que seguir siendo españoles. Le vendió el alma al diablo Betances. Ya en 1897 teníamos la Carta Autonómica. Y prácticamente las exigencias de los 10 mandamientos se habían cumplido. Y eso es lo que voy a hablar posiblemente en el próximo programa. Uno por uno, los 10 mandamientos. No había motivo, no había razón. Lo que pasa es que ya
se había entregado Betances a los anglosajones. De la misma forma que los sudamericanos, Bolívar y los traidores de América del Sur se vendieron a los ingleses, Betances se vendió a los anglosajones de Estados Unidos. ¿Por qué? Es obvio, un hombre que su papá fue un dominicano separatista que vivía en Puerto Rico, que no sé qué era yo hacía si era separatista, ¿no? ¿Qué era yo hacía en Puerto Rico? Si no quería España, no se quedó en su república. Y educado en Francia. ¿Qué amor podía sentir por España? Ninguno. Y lo demostró. Tienen a un traidor como un héroe. Tienen a un traidor como el padre de la patria. A un grito que no duró 24 horas. Que nos han hecho creer que era separatista y que el pueblo lo apoyaba, y resulta que no es cierto, que el pueblo no lo apoyó, ni los lareños. Y ahora ha salido información, hemos encontrado, porque la información estaba ahí. Solo que hay que buscarla. Que el grito de Lares posiblemente fue parte de la Revolución Gloriosa y no un grito de independencia. Por eso es que no se mencionaba antes de la invasión. Luego de la invasión, entonces don Pedro Albizu Campos, engañado en la escuela, porque don Pedro estudió en el sistema de americanización impuesto a principios del siglo XX, y don Pedro no era nacionalista, no era independentista cuando se fue a Estados Unidos a estudiar a Harvard. Él se volvió nacionalista allá cuando vivió el discrimen, el racismo en el siglo XX, la segregación cuando tuvo que ir a la Primera Guerra Mundial. Y pagó con su vida defendiendo la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos. Yo estoy seguro que si don Pedro Albizu Campos hubiese tenido esta información, no le hubiera dado vida a la celebración del grito de Lares. Porque don Pedro Albizu Campos, aunque sí criticó a España, pensando que éramos colonia, pero siempre defendió el descubrimiento, siempre defendió la conquista, siempre defendió al español, siempre defendió y atacó la leyenda negra. Él no se la creyó. Por eso es que los independentistas no utilizan mucho los discursos de él, porque don Pedro Albizu Campos no se tragó la leyenda negra. Lamentablemente no se enteró de esta información que yo le estoy dando a ustedes hoy. Aquí nos ha engañado, y lo más que me sorprende es que el independentismo sea cómplice de la mentira. Yo sé que tiene que haber gente que han sido engañados, ¿no? Que se cree lo que le dicen. Yo me lo creí porque a nosotros nos enseñan a no cuestionar. Y yo aprendí a cuestionar en la universidad. Yo aprendí a preguntar. Yo soy preguntón. Porque el que pregunta aprende. Bruto no es el que pregunta, bruto es el que se queda callado con la duda. El que pregunta es inteligente. Así que, mi gente, hay que preguntar. Hay que cuestionar cuando hay duda. Es una cosa que, si no es porque tenemos las pruebas, uno dice, de verdad eso sucedió. Y así son las cosas. Ahora les voy a citar de el gran Ramón Emeterio Betances. Esto que les voy a citar fue parte de su carta a Eugenio María de Hostos en junio de 1898, después del bombardeo de Estados Unidos a San Juan, cuando Puerto Rico estaba bloqueado navalmente. Y voy a citar. Y esto lo dijo Betances
Lo escribió. Cito: para que vean que los puertorriqueños apoyamos a los españoles. Y esto era su desespero. Y tenemos que los puertorriqueños, bajo la influencia española, pretenden resistir a la invasión americana. Los jíbaros no sueltan su escarapela, sangre y oro del sombrero, y se arman con decisión. Esta situación puede traer a la isla inmensas desgracias, porque va a haber resistencia. Repito, Betances le escribió a Hostos lo siguiente, junio de 1898. Y tenemos que los puertorriqueños, bajo la influencia española, pretenden resistir a la invasión americana. Los jíbaros no sueltan su escarapela, sangre y oro del sombrero, y se arman con decisión. Esta situación puede traer a la isla inmensas desgracias. El mismo Betances estaba consciente que los puertorriqueños iban a defender el Puerto Rico español. Y eso fue en junio. Y 2 meses antes, en el Washington Daily Post, esto yo lo he dicho antes, pero lo estoy enlazando porque es parte de lo que sucedió en 1898. Y cito: el Washington Post, Estados Unidos, ya en guerra con España. Las noticias del cónsul Hanna, el panita de Betances, el amigo de Betances. Las noticias del cónsul Hanna al Departamento de Estado no se parecen a las que vienen de Cuba y han hecho una gran impresión en los círculos oficiales. El cónsul dice, vimos Hanna con el que Betances se escribía en cartas, dice que la autonomía en Puerto Rico, últimamente concedida por el gobierno español de Su Majestad, ha sido proclamada y ha de ser un éxito. Esto es bien importante. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo leal y pacífico, y todos parecen contentos con la autonomía concedida por la madre patria. Washington Daily Post, abril de 1898. No lo estoy diciendo yo. Eso fue el Washington Post. Y Betances le dijo a Otto que los jíbaros estaban dispuestos a defender a España de la invasión estadounidense. El independentismo puertorriqueño sabe todo esto y usa lo que le conviene. Ahora me acusan a mí. Ayer vino uno a decirme que yo estoy utilizando lo que me conviene. Y yo le contesté que tengo que hacer más ellos tienen que ser ustedes. Yo estoy enseñando lo que ustedes están ocultando. Yo estoy enseñando lo que ustedes no quieren que sepamos. En la historia del grito de Lares, el independentismo, y esto me refiero a los líderes y a los que saben de historia, se ha hecho cómplice. Han hecho su versión independentista de lo que hizo Miller en el sistema de educación de Puerto Rico, de lo que hicieron los americanos. Ellos americanizándonos por un lado y los independentistas tratando de despañolizarlos por el otro, de tenerle odio a España. Y ahora entiendo yo por qué hay independentistas que prefieren ser colonia de Estados Unidos a ser una comunidad autónoma de España. Ahora lo entiendo. Muchos de ellos saben. Muchos de ellos saben. La verdad. Historiadores. Porque nadie me ha dicho que eso es mentira, lo de la Revolución Gloriosa. Que el grito de Lares puede ser enlazado con la Revolución Gloriosa, que haya sido parte. Al contrario, ha salido gente defendiéndolo. La información que leí ahorita sobre Betances y los 10 mandamientos, sobre que no era separatista, la obtuve de la revista Ícono de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, publicada en noviembre de 2012. Ahí está la fuente, para los que les gustan pedir fuentes. Ahí está la fuente. Revista Ícono
de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, noviembre de 2012. La página 16, 17, 18, busquen por ahí. La información está por ahí. Y se puede bajar por internet. Y verán que es anti-española y menciona el coloniaje y que los españoles bla bla bla. Pero tienen ese argumento muy importante. El MRE, desde su fundación, y yo como su presidente, me comprometí a enseñarle al pueblo de Puerto Rico la verdad, a enseñar la historia que no quieren que sepamos. Y gracias a Dios estamos consiguiendo más de lo que esperábamos. No hay duda alguna que éramos provincia de España. No hay duda alguna que los puertorriqueños somos españoles y ciudadanos españoles. No hay duda alguna sobre eso. Y ahora, investigando, profundizando sobre el grito de Lares, ese grito por la independencia de Puerto Rico, pues ahora resulta que parece que no fue por la independencia, y sí, parte de la Revolución Gloriosa, y la república que creían era la República Española, que se formó en 1873. Eso es lo malo de mentir. Tarde o temprano, y a veces toma bastante tiempo, la verdad se sabe. Y aquí está. Yo no tengo miedo, como esos historiadores cómplices de la amnesia colectiva. Y a la misma vez quiero decir, agradezco y apoyo a los maestros y maestras historiadores que están comenzando a decir la verdad, sin miedo. El pueblo de Puerto Rico tiene que saber la verdad, tiene que saber su pasado, tiene que saber su historia. Como me dijo un independentista esta semana: ah, pero eso pasó hace años, ¿por qué tú vienes con eso? Porque tenemos que saber nuestro pasado. Tú no celebres el grito, eso pasó, entonces no lo celebres. Se quedó callado. Tenemos que saber nuestra historia. Y cuando sepamos nuestra verdadera historia, sentiremos el orgullo de ser español nuevamente, de ser puertorriqueño. Porque recuerden, ser puertorriqueño es ser español. Nuestra forma de ser. Y estamos orgullosos del origen del puertorriqueño, la mezcla del taíno con el español, con el africano, orgullosos. Un pueblo rico en cultura como el nuestro. Que no somos una nación aparte, somos otro pueblo español. Como son los canarios, que son mezclados también con los guanches. Y nosotros tenemos que tener de guanche también, porque aquí hubo mucha ascendencia canaria. Aquí mucha gente tiene ascendencia canaria. Por eso hablamos como hablamos. Y nos parecemos tanto a ellos. Y en nuestra forma de hablar también tenemos de andaluz. Esa es nuestra verdad. España no es una raza sola. Tenemos la raza hispana, porque todos somos hispanos. Los catalanes, los canarios, los gallegos, los portugueses, los granadinos, los castellanos. Somos hispanos, los puertorriqueños. Somos pueblos españoles. Todos somos pueblos españoles. ¿Por qué hay que estar orgulloso? Como me preguntó un compatriota peninsular, ¿por qué hay que celebrar el Día de la Hispanidad? Porque gracias a ese día, gracias al 12 de octubre, nosotros estamos aquí. Si no fuera por el 12 de octubre, yo no estuviera aquí en Puerto Rico ahora mismo. Si no fuera por el 12 de octubre, los mulatos y los mestizos no existieran.
Si no fuera por el 12 de octubre, ni los puertorriqueños, ni Hispanoamérica completa existiera. Por eso es que estoy orgulloso del Día de la Hispanidad. Estoy orgulloso de ser hispano. Y hay que estar orgulloso de ser español. Porque gracias a España, el mundo cambió para mejorar. Civilizamos lo que hoy es América. Liberamos a miles de tribus, a miles de indios. Y sabe Dios y millones, de la esclavitud azteca, de la esclavitud inca, de los navajos, de lo que hoy es Estados Unidos. Aquí no es la paz y amor. Ese embuste de que esto era un paraíso, eso no es cierto. Un paraíso. Aquí, si España no hubiese llegado, los caribes se hubieran quedado con la isla grande. El cacique Humacao era caribe. Los caribes estaban ya en Humacao, en el área este de Puerto Rico. Y ustedes saben lo que hacían. Se robaban a las mujeres y mataban a los hombres. Las violaban. Eran guerreros. Díganle a los descendientes de las tribus que los aztecas tenían esclavizadas, que aquí esto era un paraíso. Díganselo a los que los incas tenían esclavizados, que también, que esto era un paraíso. Cuando Pizarro llegó a Perú, había una guerra civil. Había una guerra civil porque se levantaron las tribus en contra de los incas. Eran tan malos, en el caso de los aztecas, eran tan malos que las tribus prefirieron apoyar a los españoles, que no sabían quiénes eran, a lo que tenían allí. Cualquiera era mejor que lo que habían, y prefirieron a los españoles, y hubo paz por 300 años prácticamente. Y los indios no apoyaron la independencia. Los indios no la apoyaron porque sabían que los criollos, que con España estaba mejor que con los criollos, y ha sido así. Hispanoamérica se independizó hace 200 años y todavía son un desastre, salvo excepciones. Son un desastre. Ni ellos mismos pudieron mantenerse unidos, peleando entre ellos. Y la culpa es de España. Que si España nos robó el oro, que si España esto. España no se robó nada, porque éramos España. Después que se independizaron, pues ya eso es problema de ustedes. Ya ustedes son una república. Y el pueblo no se ha beneficiado de nada. Sabrán de un grupito. Un grupito. Y esa era la realidad. Esta es la verdadera historia. Los puertorriqueños éramos provincia de España. El grito de Lares parece que no fue por independencia, y sí, parte de la revolución gloriosa que hubo en España. Y seguiremos investigando eso. Y con España teníamos en el siglo XIX la igualdad política que los estadistas quieren. Tú, mi amigo estadista, mi amiga estadista, tú quieres igualdad política. La reunificación es la alternativa. La reunificación de Puerto Rico con España. Y el movimiento de reunificación con España MRE, el movimiento que va a traer la reunificación. Mi amigo popular, estado librista, ¿tú crees en una autonomía? La mejor autonomía del mundo la tiene España. Muy superior a lo que tuvimos aquí en el 52. Porque ahora tenemos menos que antes. Bueno, quiero despedirme e informarles que recuerden el último sábado de cada mes a las 10 de la mañana, 10 a 11, MRE al día. Y en el próximo programa hablaré sobre los 10 mandamientos de Betances, uno por uno. Volveremos a casa.